Buen día de Dios, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Esto es Radio Enlace 103.9, la radio de la gente, y este es su programa Repasando la Noticia. 17 grados la temperatura. Hoy estamos empezando un poquito tarde por la lluvia que afecta a Santa Cruz. Como por arte de magia desaparecen los micros como siempre. Cuídese, no se resfríe, evite problemas. Ya estoy, como lo prometí, con la presencia del doctor Alejandro Colanzi Ceballos. Buenos días. Buen día, querido amigo Juan Miguel Zambrana. Querido doctor, es un privilegio, de verdad es un privilegio entrevistarlo. Sé que lo sacamos de su estado de confort, tranquilo, pero este país y esta ciudad necesita criterios que nos ayuden a entender muchas cosas, y recurrimos al mejor, al doctor Colanzi. Alejo, preocupa lo que está ocurriendo en el país: sicariatos, violencia fuera de límites, cosas que están pasando en la policía. A una cumbre, una más en la historia de Bolivia, cuando se atenta contra alguien importante. Mientras no son importantes, entre comillas, no hay cumbres de seguridad ciudadana. Desgraciadamente, también tiene que ver con el debilitamiento de la institucionalidad boliviana. También tiene que ver con la penetración de los cárteles, porque aquí no tenemos que hablar solo de cárteles de la droga. Hay cárteles del contrabando que tienen la capacidad militar y dominio territorial para afrontar al ejército, que es el encargado de la lucha, en la parte, digamos, represiva de la lucha contra el contrabando. En Occidente y en el sur, donde hay estos grandes carteles del contrabando que se relacionan con droga, porque los grandes contrabandos que traen, usualmente hay intercambio con droga. Por otro lado está el gran cartel, también penetrado y operativizado por los carteles de la droga, que son los del contrabando del oro, que se sitúan en el norte de La Paz y de Pando Beni, digamos, con el tema del gran contrabando de oro, pero también que esto trae a otra dimensión, que es el tráfico y trata de personas, ¿no? El narcotráfico se ha diversificado y tiene territorios donde estructuran militarmente, están armados y son territorios casi impenetrables. Entonces, pero donde se operativiza, digamos, esos territorios, están en Santa Cruz, porque es de donde se procede al gran lavado. No solamente Santa Cruz, no debo criminalizar a Santa Cruz. En Bolivia hay un proceso de penetración de todos estos carteles y de alianzas con miembros de instituciones que no vamos a mencionar porque son obvias. Lo hemos visto en Bolivia, quiénes son detectados, quiénes son detenidos, quiénes son denunciados, y obviamente clase política, poderes que tienen que ejercer justicia, imperio de la ley, instituciones como la policía, etcétera, etcétera, el ejército, todas están penetradas. Lo llamativo es que
en el último tiempo ha aparecido una persona asesinada que corresponde al Poder Judicial, lo que no pasaba, aunque no era porque no hayan sido penetrados. Son muchas las denuncias de narcotraficantes, de contrabandistas, de sicarios, de traficantes de tierra también, porque están vinculados, que son liberados. Entonces, por eso era de que no existía hechos de violencia contra miembros del Ministerio Público o del Poder Judicial. Hoy ha aparecido. Y esa cumbre, obviamente, es una más. Yo digo, no voy a menospreciar la voluntad institucional que se ha manifestado, pero es una más, ¿no? Y es una más que no va a tener resultado alguno, como todas las otras. Doctor, al parecer en el área mafioso del narcotráfico hay un reacomodo. La detención de Marcet, ese vacío pareciese que otros mandos medios del narcotráfico quieren apropiarse y están generando violencia. Pero también al otro lado de la banda, estoy hablándole del Poder Judicial, hay miedo. No es casual que lo veamos a un presidente de un tribunal al presidente del Tribunal de Justicia llegar a una reunión del Comité Pro Santa Cruz luciendo un chaleco antibalas. ¿No le parece un mensaje exagerado de miedo cuando en cualquier parte del mundo el que tiene chaleco antibalas lo tiene por dentro, viene con su saco y no se nota? O sea, ¿no es un contramensaje eso? A ver, dos cosas, querido Juan Miguel. Primero, que la lógica indica de que cuando se genera un vacío en estructuras verticales, alguien lo asume o alguien lo pelea. Pareciera, desde mi lectura, de que Marcet no ha sido borrado. Veamos un hecho. El último asesinato en San Matías, si mal no recuerdo, ¿cómo se produce? Desaparece droga, como desaparecieron dinero, joya y caja fuerte de los lugares de Marcet. Desaparece droga, alguien va y la vende en San Pablo a una mafia, digamos, a alguien que comercializa. Yo disiento, o por lo menos hay la posibilidad, Juan Miguel, de que se pueda interpretar de la otra manera, de que la estructura de Marcet está incólume. El otro elemento es lo que veníamos diciendo, lo de Tarija, que es un tema de contrabando, pero también mezclado con droga, no generó la cumbre que se generó cuando muere o lo matan, asesinan al vocal del Tribunal Agroambiental. Y obviamente eso ya es muy significativo, muy significativo. El tema es que debiéramos leer de otra manera. Si hubiese miedo, Juan Miguel, hubiese una reestructuración del Poder Judicial. Se comenzaría a hacer una audición a miembros, digamos, que se van a ir a elegir y no se sabe de dónde vienen o cuáles son los intereses. Primero, por eso tampoco hay una manifestación profunda del mismo poder legislativo, de la clase política. Porque no hay una transparencia en esos procesos de elecciones.
porque no hay entes políticos democratizados. Todos, o sea, todos, hay algunas excepciones, hay excepciones, dependen de cuánto pongan para ver en qué cargo van y en qué puesto van. Entonces, primero, eso es mucho más profundo. El Ministerio Público, por ejemplo, también, ¿por qué no se sacude el Ministerio Público? ¿Por qué no se sacude la policía? ¿Por qué no se sacude las Fuerzas Armadas? Que hay miembros que se han denunciado como que están traficando también. Y obviamente, por último, y principalmente porque son los que deben administrar justicia, pero también administra, para que haya administración de justicia, hay policía, hay Fuerzas Armadas con el tema del contrabando y el tema de droga, hay Ministerio Público y obviamente Poder Judicial. El tema es quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién? El tema es demasiado profundo. ¿Por qué? Porque no es criminales. Es la economía la que los mantiene y los hace poderosos y le permite corromper a cualquiera. A cualquiera. Entonces, para mostrar que hay voluntad política de combatir esto, se debe hacer la cumbre de los mejores, los técnicos especializados que tiene Naciones Unidas, que tiene la Unión Europea, que tienen, para ver el tema de transparentar la economía, de cerrar las válvulas de lavado de dinero, porque sin dinero las organizaciones criminales no van a tener capacidad de corromper. Y no es lo uno o lo otro, es simultáneamente. Hay que sacudir, como vos decís, hay que sacudir no solamente a esa institución, pero también hay que sacudir al lavado de dinero, que es demasiado poderoso, demasiado evidente. Doctor Colanzi, permítame cambiarle el tema. ¿No le parece paradójico? Ya está aprobada la ley. Y lo que ha hecho el presidente es un acuerdo con los movilizados para abrogar aquella. Entonces, ese es un debate legislativo para abrogar algo o modificar una ley. Se necesitan 2/3. Tendrá el oficialismo y la oposición capacidad para lograr modificar. Yo lo veo simplemente como una pugna y un contribuir a una etapa de mucha confrontación y de mucha violencia en un gobierno que está bastante débil por las circunstancias políticas electorales en las que surgió. Lo demás es un debate económico, eminentemente económico, como usted lo encara, Juan Miguel, y obviamente el mundo está en un reordenamiento y un reacomodo económico, y el capital tiende, o sea, su ética del capital es reproducirse y ensancharse. Entonces, no me extrañan muchas cosas, porque en la lógica del poder económico, su ética es reproducirse. El poder de las calles también es reproducirse, porque el poder de las calles tiene un objetivo, las movilizaciones tienen un determinado objetivo.
que también era de repente una derrota política al no tener los 2/3. Para modificar una ley o para abrogar una ley se necesitan 2/3. Entonces, ¿tendrá 2/3? Es la pregunta. Querido doctor, siempre es un gusto conversar con usted, entrevistarlo. Gracias por esclarecernos en el tema, principalmente el tema criminológico, que ya debe preocuparnos. O sea, tenemos que ir tomando medidas para no llegar a ser un México, un Ecuador, como usted lo mencionaba, o ser un Colombia, digamos. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, querido, estimado amigo. Un saludo. Perfecto. Feliz viernes y buen Feliz fin de semana. viernes, feliz fin de semana.